se entiende, lo lógico, es que la decisión de llamar a una asamblea constituyente la adopte el Congreso. ¿Por qué? Porque el Congreso es la entidad más democrática, ¿no es cierto? Los representantes, pues, del pueblo. Pero que por decreto te bajas al Congreso, al Tribunal Constitucional, a la Corte Suprema, a la Defensoría del Pueblo, por decreto te bajas a todos. ¿Eso cómo se llama? Golpe de Estado. En primer lugar, quiero saludarlos a todos. Muy buenas noches a todos ustedes por estar aquí. Me han pedido que converse un poco con todos ustedes acerca de la Constitución y que converse un poco con todos ustedes acerca de qué es la Constitución, qué es la Asamblea Constituyente, cuáles son los diferentes mecanismos, las diferentes reformas que se pueden hacer en la Constitución, etcétera, ¿no es cierto? Y hay varias cosas que nosotros podemos comentar con relación a este asunto. A ver, ¿por dónde empezar? Hay tanto que decir que a veces es complejo saber por dónde empezar. La Constitución es la norma básica, la norma más importante que existe en un Estado de Derecho. Y lo interesante es que hoy en día, cuando nosotros pensamos en una Constitución, nosotros pensamos en un documento que tiene artículos, ¿no es cierto? Un documento escrito que ha sido elaborado por una asamblea, elaborado por un congreso, y que tiene de repente un artículo 1, un artículo 2, un artículo 3, ¿no es cierto? Eso es lo que normalmente pensamos cuando nos hablan de una constitución. Pero ese no es el concepto originario de una constitución. El concepto de constitución viene de la antigüedad, viene de la antigua Grecia, ¿no es cierto? Aristóteles hablaba de la constitución de los atenienses, y también hablaba, por ejemplo, de la constitución de los espartanos. Sin embargo, ni Atenas ni Esparta tenían una constitución escrita, sino que cuando se hablaba en realidad de la constitución de los atenienses o de la constitución de los espartanos, de lo que se hablaba era de observar cuáles eran las costumbres, cuáles eran las tradiciones, cuáles eran las reglas que tenían un sentido que debían cumplirse y que existían en estas comunidades, y respetar la existencia de estas tradiciones, estas costumbres, estas reglas. Es decir, en su acepción clásica, la Constitución no es una hoja de papel o un pedazo de papel, sino que en su acepción clásica lo que la Constitución es básicamente el conjunto de reglas que se van desarrollando en la sociedad a través de la práctica, a través de la acción de las personas, que van a delimitar la forma en la cual el Estado funciona. Y esto nos dice algo muy importante acerca del derecho, o algo muy importante también acerca de la naturaleza humana. Y yo creo que esa es una de las reflexiones fundamentales que una persona que quiere entender el Perú, que una persona que quiere hacer política, que una persona que quiere entender el derecho puede hacer. Entender que el derecho no se lleva a cabo, no se construye de arriba hacia abajo, principalmente, sino que posiblemente buena parte del derecho, prácticamente todo el derecho, se construye de abajo hacia arriba. Es decir, no es el derecho voluntad de poder nada más, sino que el derecho es acción humana, tradición humana, y lo que va a ocurrir es que nosotros vamos a descubrir cuál es el derecho de manera posterior a que este derecho se forme. La mayoría de las personas que estamos en esta sala de Zoom probablemente no vivimos solos, sino que vivimos con miembros de nuestra familia. De repente vivimos con nuestro papá, con nuestra mamá, de repente vivimos con los hermanos, con la esposa, el esposo, los hijos, ¿no es cierto? Todos ustedes viven seguramente con personas en su casa. Y en su casa hay reglas. Si es que ustedes bajan a la mesa del desayuno y se sientan en el sitio de su mamá le va a decir, oye, hijito, ¿qué haces en mi sitio? Muévete, sal de ahí. Si ustedes se sientan en el sitio de su papá, tu papá te va a decir, oye, hijo, muévete, ¿qué haces ahí? Si vives con tu gato, te sientas encima de tu gato te va a arañar. ¿No es cierto, Jonathan? Entonces, a lo que voy es que los seres humanos en comunidad, de manera espontánea, sin que necesariamente pensemos de manera deliberada crear reglas, vamos desarrollando prácticas, vamos desarrollando reglas. Y las reglas que vamos desarrollando son el derecho. Y nosotros, en una etapa posterior, nos preguntamos, ¿cómo vivimos en esta casa? ¿Cómo vivimos en esta comunidad? ¿Cuáles son los valores de esta comunidad? Y es ex post que nosotros descubrimos cuáles son las verdaderas reglas que existen en la comunidad y cuáles son las verdaderas reglas
que rigen el funcionamiento de la comunidad política, y esas reglas que rigen el funcionamiento de la comunidad política es lo que inicialmente se llamó constitución. Es decir, puede haber constitución sin que exista necesariamente constitución escrita, ¿no es cierto? Esa es una idea absolutamente central, es una idea fundamental. Puede haber constitución sin constitución escrita. Y además, el primer Estado constitucional, el primer Estado de Derecho en el mundo, fue un Estado de Derecho que se configuró sin tener una constitución. Y me estoy refiriendo, por supuesto, al Reino Unido, a Inglaterra. Inglaterra fue el primer Estado donde el poder del rey fue limitado. El primer Estado con cortes verdaderamente independientes. El primer Estado con un cuerpo de derecho interpretado por los jueces que era independiente de la voluntad del monarca. Y este Estado, Inglaterra, no tuvo una constitución escrita, sino que se entendió que la constitución era precisamente lo que yo estoy diciendo, el conjunto de prácticas, de reglas desarrolladas a través de la historia, a través del tiempo, sobre la base de la acción humana, ¿no es cierto? Entonces, el derecho es eso, es acción humana, igual que el lenguaje, igual que la cultura, igual que tantas instituciones humanas tan importantes. No todas las instituciones humanas que son valiosas son creadas, ¿no es cierto? Muchas cosas son consecuencias de nuestras acciones, consecuencia de la acción humana, pero no consecuencia de la intención humana o del diseño humano. Y ese es un dato muy importante, un dato fundamental de la experiencia del ser humano en el mundo. A ese dato, ¿cómo lo llamo yo? ¿Cómo se le llama a ese dato en la literatura, ¿no es cierto?, económica y en la literatura política? Orden espontáneo. Un concepto central, desde mi punto de vista, del derecho constitucional y de la economía y del estudio del ser humano en la sociedad. El concepto de orden espontáneo. Absolutamente fundamental, absolutamente central. Entonces, este es un concepto pues, que yo quiero compartir con ustedes, ¿no? La Constitución de Inglaterra, ¿cómo se llevó a cabo? A través del orden espontáneo. Hay otros países en el mundo que funcionan probablemente muy bien, que no tienen constitución escrita. Por ejemplo, Israel no tiene constitución escrita. Por ejemplo, muchos países árabes, Arabia Saudita no tiene constitución escrita. Canadá, Australia tampoco tienen constitución escrita. Nueva Zelanda, ¿no? Todos los países de esta tradición británica no tienen una constitución escrita. ¿No es cierto? Entonces, no debe haber constitución escrita para que haya Estado de Derecho. Y al mismo tiempo, puede haber Estado de Derecho, puede haber constitución escrita y no haber Estado de Derecho. La Unión Soviética, que era una dictadura terrible, una dictadura donde Stalin, por ejemplo, tenía todo el poder y donde hubo genocidio y pérdida de libertad, etc., tenía una constitución escrita que era muy larga. Entonces, lo importante es que hayan reglas, que las reglas reflejen la cultura, la realidad política del país, no necesariamente que las reglas estén escritas. Esa es una primera aproximación a la importancia del constitucionalismo. Lo que ocurre en determinado momento es que las constituciones, digamos, los países van independizándose, van separándose de otros países y poco a poco van desarrollándose las constituciones escritas. Las primeras constituciones escritas se crearon en los Estados Unidos antes de que Estados Unidos fuera un país independiente. Cuando Estados Unidos tenía colonias, las colonias fueron constituidas como empresas, ¿ya? El origen de la constitución escrita es un origen empresarial, y esto es un tema de historia del derecho que es interesante comentar. Las colonias en Estados Unidos tenían un origen empresarial, eran empresas inicialmente, y las empresas para existir tienen que estar registradas, porque es una persona pues moral, una persona ficticia, ¿no es cierto? La empresa la debe registrar. Entonces, como estas colonias nacieron como empresas, tenían una constitución escrita que en realidad no era una constitución, sino un estatuto. Después de la independencia de Estados Unidos, estos estatutos coloniales se convierten en constituciones y nace la idea de constitución escrita, por primera vez en los Estados Unidos de América. Y poco a poco, imitando la tendencia norteamericana, los diferentes países van creando constituciones escritas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo elemental de una constitución? ¿Cuál es el atributo elemental de una constitución? El atributo elemental de la Constitución es que la Constitución controla el poder. Si la Constitución no controla el poder, sino que solamente refleja el poder, entonces no es una Constitución. Es lo mismo que simplemente decir, el que tiene el poder político manda y punto. El punto de tener una Constitución es precisamente que va a acotar, va a limitar el poder político. Y para poder limitar el poder político, la Constitución tiene que tener una característica denominada rigidez.
la Constitución tiene que ser rígida. Si no es rígida, no es Constitución. ¿A qué nos referimos con rigidez? Rigidez significa que la Constitución tiene que ser difícil de cambiar. No puede ser sencillo, no puede ser fácil cambiar una Constitución. Por eso es que para cambiar la Constitución, normalmente se requieren supermayorías. Normalmente se requieren referéndum. Incluso yo sugeriría que únicamente se debería poder cambiar la Constitución por referéndum. En el Perú, lamentablemente, la Constitución es muy fácil de cambiar. Se puede cambiar frecuentemente sin necesidad de referéndum, y eso de alguna manera hace daño, pues, porque hay muchos cambios en la Constitución y seguramente muchos de nosotros ni siquiera nos enteramos, ¿no? Entonces, la Constitución debe ser rígida, por definición. Si no es rígida, va a ser solamente un reflejo de la mayoría, porque si sube un partido de izquierda con una mayoría simple al Congreso, la cambia, ¿no? Luego sube uno de derecha, lo vuelven a cambiar. Sube uno de centro, la vuelven a cambiar. Entonces, si la Constitución no es rígida, va a ser siempre un reflejo, un espejo. Es la rigidez lo que le otorga a la Constitución la facultad de controlar el poder. Otro tema importante. Las constituciones normalmente se dividen básicamente en dos grandes capítulos. Un capítulo que declara los derechos fundamentales de las personas, reconoce los derechos fundamentales de las personas, y declara, por ejemplo, que las personas tienen derecho a la vida, derecho a la propiedad, derecho a la libertad de expresión, derecho a la salud, derecho a la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Una parte de la Constitución que declara derechos. Y hay otra parte de la Constitución que define la estructura del Estado, o define la separación de poderes, determinando que el Estado no sea un Estado que tenga poder ilimitado, sino que tenga poder limitado. Y además determinando que algunas entidades del Estado van a ser freno al poder de otras entidades del Estado. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de estas dos partes de la Constitución es realmente la más importante? ¿O cuál de estas dos partes de la Constitución es realmente aquella que va a servir para preservar la libertad de las personas y preservar el imperio de la ley en la comunidad política donde la Constitución rige? Y la tesis que yo les quiero plantear, que posiblemente es una tesis políticamente incorrecta, es que la libertad de las personas y el Estado de Derecho en realidad no depende tanto del reconocimiento de derechos fundamentales, sino que depende principalmente de la existencia de separación de poderes y de la capacidad que existe en un país determinado de que el poder pueda controlarse a sí mismo, de que el poder pueda controlar al poder. Y para entender esto, voy a ponerles algunos ejemplos. Primer punto. ¿Saben ustedes cuál es el país que tiene la mayor cantidad de derechos fundamentales reconocidos en su Constitución? Ecuador. ¿Es Ecuador un ejemplo de un Estado de Derecho sólido, modelo? Probablemente no. Ecuador tuvo problemas de corrupción, tuvo problemas también de autoritarismo, como el señor Correa. Entonces, pese a ser el país que reconoce más derechos fundamentales, ha tenido problemas muy grandes con autoritarismo. ¿Cuál es el segundo país que reconoce más derechos fundamentales en su Constitución? Bolivia. ¿Es Bolivia un ejemplo de un Estado de Derecho modelo, sólido? Probablemente no. En Bolivia han habido una cantidad muy grande de golpes de Estado. Evo Morales fue prácticamente un dictador, silenció a la oposición, atacó a la prensa, prácticamente un autoritarismo con Evo Morales. ¿Cuál es el tercer país con más derechos fundamentales en su Constitución? Si mal no recuerdo, es Serbia, en Europa, que es un país que tiene varios problemas en Europa. Y el cuarto país con más derechos fundamentales en su Constitución, ¿cuál es? Venezuela. Y todos ustedes conocen cuál es la situación de Venezuela, que es el cuarto país que tiene la mayor cantidad de derechos fundamentales reconocidos en su Constitución. A mayor abundamiento, hay profesores en la Universidad de Chicago que han hecho una serie de estudios, ¿no es cierto? Por ejemplo, ellos han estudiado lo siguiente. Han dicho, vamos a medir los rankings internacionales de los países que firmaron un acuerdo de la ONU contra la tortura, antes y después de que esos países firmen el acuerdo de la ONU contra la tortura. ¿Y qué encontraron? Que la declaración de un derecho contra la tortura no tenía absolutamente ningún impacto en los niveles de tortura. Es decir, los profesores de derecho, los opinólogos, ¿no es cierto?,
la gente que habla todo el día, ¿no? Los opinólogos, todo el día dicen, hay que combatir este problema, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la solución? Crear un derecho. La gente no tiene agua, ¿cuál es la solución? Creemos el derecho al agua. La gente es torturada, ¿cuál es la solución? El Tratado de Derechos Humanos contra la Tortura. Hay violencia familiar, ¿cuál es la solución? La ley de violencia familiar. Es decir, la cultura de declarar las cosas. Eso está demostrado que no sirve. Declarar no sirve. Ya lo demostró el profesor Eric Posner de la Universidad de Chicago. Están las estadísticas, ¿no es cierto? Antes de la suscripción del Tratado contra la Tortura y después se torturó exactamente a la misma cantidad de personas. Es decir, demuestra la pobreza, la inutilidad, la fatuidad de las declaraciones jurídicas. Otro ejemplo más. Y este ejemplo es más bravo todavía. De repente los países que declaran más son los peores. Eric Posner, fue mi profesor, de hecho tuve el honor de estar con él, hizo un estudio, ¿no? Él dijo, vamos a comparar los niveles de respeto por los derechos humanos de los países que son miembros del Comité de Derechos Humanos de la ONU y de los países que no son miembros del Comité de Derechos Humanos de la ONU. ¿Y qué encontró el profesor Posner? Algo interesante, encontró que aquellos países que no son miembros del Comité de Derechos Humanos sistemáticamente vulneran los derechos humanos menos que aquellos países que sí son miembros del Comité de Derechos Humanos. Es decir, ocurre en este campo lo mismo que ocurre en muchos espacios de la vida, ¿no es cierto? El que te dice, yo soy honesto, yo soy confiable, yo soy bueno, ese es un maldito, ¿no? El enamorado o la enamorada que te dice, yo nunca te sacaría la vuelta, yo soy leal, ¿no es cierto? Yo soy un pata transparente, yo jamás te voy a traicionar, ese es el más traidor, ¿no es cierto? En el mundo de los países ocurre así, igualito. La declararse defensor de los derechos humanos está correlacionado con subvertir, con vulnerar los derechos humanos. El que menos dice que protege los derechos humanos es en realidad el que más los protege y al revés. Esas son las conclusiones a las que se ha llegado con estos análisis, ¿no? Entonces, ¿qué cosa podemos concluir de todo esto? Que la protección de la libertad de las personas, la calificación de un país determinado, de una comunidad determinada, como un Estado de Derecho y no como una dictadura, no depende, en realidad, de las declaraciones de derechos que estén contenidas en la Constitución, sino que depende de la estructura de poder, de la arquitectura constitucional que la Constitución plasme. Si es que la Constitución concentra el poder, si es que la Constitución permite que el poder sea ejercido por un solo grupo de personas sin ningún control, si es que la Constitución contiene reglas que generan incentivos perversos, si es que la Constitución genera un esquema de cosas donde yo puedo portarme mal, robar, ser corrupto, vulnerar los derechos de las personas, ser dictador y salirme con la mía, voy a tener un mal resultado. En cambio, si es que yo controlo, separo, divido el poder inteligentemente, voy a tener un resultado mejor. Es decir, el progreso de los países y la libertad de los países no depende de las declaraciones de derechos, sino que depende de las instituciones. Y esa es la verdadera importancia, el verdadero valor de la Constitución. Las instituciones. Dividir el poder de manera tal que de repente la democracia falla. De repente escogemos al peor como presidente. Pero escoger al peor como presidente no significa que vamos a ser dinamitados como país. Porque todavía vamos a tener a las municipalidades, todavía a los gobiernos regionales, todavía al Congreso, todavía a la Corte Suprema, todavía al Tribunal Constitucional. Es un seguro, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo fundamental. Separación de poderes. Eso es lo fundamental de una Constitución. No derechos. A la gente está muy de moda los derechos, pero significa muy poco los derechos en la realidad. Lo importante es la separación de poderes. Y esta es una idea fuerza del constitucionalismo contemporáneo. James Madison, la persona que prácticamente escribió la Constitución de los Estados Unidos, junto con Alexander Hamilton, sabían esto tanto que la Constitución de Estados Unidos ni siquiera tiene una parte de derecho fundamental. Solamente tiene una parte de estructura del Estado. Y ellos lo explicaron.
en los famosos ensayos que escribieron justificando cómo iba a ser la Constitución de Estados Unidos, llamados El Federalista. En los ensayos del Federalista, en determinado momento le cuestiona a Madison, ¿por qué no pones los derechos humanos fundamentales en la Constitución? Y Madison dice, porque los derechos fundamentales son una garantía de papel. Lo que realmente garantiza la libertad es esta estructura constitucional. Y después, por supuesto, modificaron la Constitución de Estados Unidos y agregaron también el Bill of Rights, ¿no es cierto? Los derechos fundamentales, pero lo agregaron después. No estuvo eso en la Constitución original. Era tan poco importante para los padres fundadores que no lo pusieron en la Constitución original, lo pusieron después, lo agregaron después. Entonces, esto es un tema, digamos, esto es parte de lo importante que yo les quiero transmitir. Ahora bien, ¿cómo debería ser una Constitución? Nosotros ya hemos entendido que lo más importante es la separación de poderes, probablemente, no solo declarar, sino garantizar el poder a través de instituciones, garantizar la democracia de Estado de Derecho a través de instituciones. Pero ¿cómo debería ser una Constitución? ¿Cómo debería ser la Constitución ideal? Y aquí yo creo que es importante tomar en cuenta lo siguiente. Como la Constitución es rígida, difícil de cambiar, porque si no es rígida no es Constitución, todo lo que gana la Constitución lo pierde la democracia. Mientras más grande es tu Constitución, menos democrático es tu país. Y mientras más chica es tu Constitución, más democrático es tu país. Y eso es obvio. Si la Constitución es difícil de cambiar y la Constitución dice todo, ¿ya para qué va a haber elecciones? ¿Para qué van a haber partidos políticos? Si todo ya está en tu Constitución. Entonces, la Constitución tiene que autolimitarse, contener solamente lo esencial, solamente lo fundamental, porque si uno hace una Constitución que busca abarcarlo todo, y si uno hace una Constitución que busca reproducir un programa político, un programa de gobierno, lo que uno está haciendo es encorsetando al país, amarrando al país de repente un árbol, encadenando al país e impidiendo que la democracia pueda funcionar. Entonces, una Constitución no debe ser larga y omnicomprensiva, debe ser corta y selectiva, tratar solamente los temas tan fundamentales, tan importantes, que nosotros pensamos que estos temas están más allá de la democracia. Los valores absolutamente principales deben estar en la Constitución. De manera tal que nosotros podamos tener una Constitución corta, simple y sencilla. Y esto tiene varias ventajas. Número uno, todo el mundo va a leerla, todo el mundo va a entenderla, todo el mundo va a conocerla, y la Constitución va a tener legitimidad, que es tan importante tener legitimidad. Que no sea solamente una cosa de abogados, profesores de Derecho Constitucional, sino que la gente conozca su Constitución, la pueda citar, la pueda leer, la pueda discutir, ¿no es cierto? Los americanos, los gringos tienen constituciones chiquititas y en el bolsillo, cuando hay una discusión con un policía, etcétera, la sacan, ¿no es cierto? Tienen unas constituciones chiquitas en el bolsillo siempre. Entonces, corta, legítima, simple. Pero hay un tema más importante todavía. Si una constitución es corta, la constitución va a tener una expectativa de vida mayor, ¿no es cierto? Hay otro profesor, Tom Ginsburg, también de la Universidad de Chicago, que estudia este tema. ¿Y qué ha determinado Tom Ginsburg? Tom Ginsburg ha determinado lo siguiente. Él determinó que mientras más larga es una constitución, más pobres son los países. Los países con constituciones largas, la India, ¿no? Venezuela también, y otros países que tienen constituciones muy largas, tienden a ser pobres. Y los países con constituciones cortas tienden a ser ricos. Otra correlación interesante. Mientras más larga es tu constitución, más corrupto es tu país. Los países con constituciones largas tienen mucha corrupción, los países con constituciones cortas tienen poca corrupción. Y una tercera correlación. Mientras más larga es tu constitución, menos dura tu constitución. Con más frecuencia es modificada tu constitución. En cambio, si tu constitución es corta, tu constitución no va a ser cambiada, sino que va a poder permanecer en el tiempo. Y esto es lógico. Si una constitución es demasiado larga, significa que yo no estoy seleccionando solamente lo más importante, para plantear lo más importante en la constitución, sino que si una constitución es demasiado larga, lo que eso significa es que cosas que no deberían estar en la constitución, están en la constitución. De repente he sucumbido a la tentación de incorporar mi programa de gobierno, mi plan de gobierno a la constitución. Pero si yo, que soy del partido político A, pongo mi plan de gobierno en la constitución, el día de mañana el gobierno ya no va a ser el partido político A, sino el partido político anti-A.
Entonces, ¿qué van a decir? Esta es una constitución ilegítima, de solamente favorece a este partido político, terrible, una constitución dictatorial, hay que cambiarla. Entonces la van a cambiar, también a hacer una constitución que es la del partido B. Y cuando sube el partido A, la vamos a querer cambiar. Entonces, las constituciones largas y antidemocráticas nos llevan al problema del péndulo. Como tuvimos en el Perú y en toda América Latina, que había una constitución muy liberal, que en el siglo XIX ser liberal era prácticamente sinónimo de ser antirreligioso, ¿no es cierto? En contra de la iglesia, expropiar los bienes de la iglesia, etc. Y luego una constitución súper conservadora. Y luego de nuevo súper liberal y luego de nuevo súper conservadora. Entonces se cambiaba la constitución todo el tiempo. Y se generaba esta cultura de quien a hierro mata, a hierro muere. Y no había constituciones cortas, legítimas, que la gente entendiera, ¿no? Entonces, por eso es que, desde mi punto de vista, la Constitución debe ser corta, debe ser sencilla, debe ser selectiva, y si la Constitución cumple con estos requisitos, probablemente vamos a estar construyendo las bases de un gobierno que va a poder prosperar. Habiendo dicho estos temas de teoría constitucional, quiero brevemente tocar dos temas finales antes de dar por concluida esta breve exposición y pasar a las preguntas. Primero, quiero hablar de reforma constitucional versus asamblea constituyente. Y segundo, quiero hablar de, desde mi punto de vista, cuáles son las reformas constitucionales que se requieren en el Perú. Primero vamos a hablar de reforma constitucional versus asamblea constituyente. Yo les pregunto a ustedes, ¿no? Cuando una persona está interesada en hacer un cambio de la Constitución porque cree que una parte de la Constitución está mal y hay que cambiar esa parte de la Constitución, esa persona, ¿qué va a buscar? ¿Va a buscar la forma más rápida, más eficiente, más sencilla de cambiar la Constitución? ¿O va a buscar la forma más compleja y difícil de cambiar la Constitución? Evidentemente la pregunta cae por su propio peso. Si es que yo estoy interesado en cambiar una parte de la Constitución porque creo que está mal lo que dice la Constitución, voy a querer cambiarla de la forma más rápida, no de la forma menos rápida. Entonces, ¿esto de acá qué significa? Esto significa que si uno está interesado en el fondo de la reforma constitucional, el incentivo no va a ser de plantear una asamblea constituyente, sino que el incentivo va a ser de plantear una reforma parcial de la Constitución. Y eso es lógico, porque es mucho más fácil ponerse de acuerdo respecto de una idea puntual que ponerse de acuerdo respecto de toda una Constitución nueva. ¿No es cierto? En la sala de Zoom somos 70 en este momento. Yo podría convencerlos, a ustedes 70, o podríamos llegar a un consenso entre nosotros 71 de que el Perú debe regresar a la bicameralidad, por ejemplo. Discutimos de un solo tema y podemos llegar a un consenso sobre ese tema y aprobar esta reforma de la Constitución para volver a la bicameralidad, por ejemplo. Pero ponernos de acuerdo ya no respecto de un tema, sino respecto de 50, 60, 70, 80 temas, es mucho menos probable, es mucho más difícil tener consenso respecto de una reforma total que respecto de una reforma parcial. Entonces, lo lógico, lo razonable, es que si una persona está buscando reformas de la Constitución porque está interesado en el fondo de esas reformas, plantea una reforma parcial y no una reforma total. Entonces, ¿en qué está interesada la persona que plantea una asamblea constituyente? La persona que plantea una reforma total. La asamblea constituyente se entiende en el derecho constitucional que tiene un poder absoluto. Se entiende que la asamblea constituyente es el pueblo organizado que rompe radicalmente con el pasado y opta por crear un nuevo sistema político. Y como es el pueblo el que rompe radicalmente con el pasado y crea un nuevo sistema político, el poder del pueblo no tiene límites. El pueblo puede hacer lo que quiere, porque ya no está vinculado con la estructura constitucional previa. Esa es la teoría de la Asamblea Constituyente. Dicho sea de paso, la teoría de la Asamblea Constituyente fue desarrollada por Carl Schmitt, que era prácticamente el jurista de Hitler, ¿no? Era un jurista nazi. Él fue el que inventa esa teoría, pero es la teoría que hasta ahora se utiliza. Entonces, Asamblea Constituyente, ¿qué significa?
significa poder absoluto. A diferencia de lo que ocurre con la reforma constitucional parcial, no hay reglas definidas de qué puede hacer o no hacer una asamblea constituyente. Tampoco hay reglas definidas de cómo se hace una asamblea constituyente, a diferencia de la reforma constitucional, que sí tiene reglas. La reforma constitucional puede ser revisada por el Tribunal Constitucional, pero lo que hace la asamblea constituyente no lo revisa nadie. Entonces, quien te pide asamblea constituyente, te está pidiendo que le entregues poder absoluto. Te está pidiendo que le entregues un poder que no va a poder ser revisado por nadie. Es decir, es lo contrario, la asamblea constituyente, si bien supuestamente lleva a la Constitución, genera una situación contraria a lo que la Constitución busca. Porque la Constitución busca dividir y controlar el poder, pero la asamblea constituyente lo que logra es concentrar el poder. Entonces, si alguien te propone asamblea constituyente, no está interesado, no tiene ningún interés en el fondo de la reforma, sino que tiene un interés en la concentración del poder. De lo contrario, no habría una insistencia tan machacona en la asamblea constituyente. Además, es peor todavía el tema, porque cuando uno escucha a los partidarios de la asamblea constituyente, uno ve que las fórmulas de asamblea constituyente que ellos proponen son antidemocráticas. Número uno, se entiende, lo lógico, es que la decisión de llamar a una asamblea constituyente la adopte el Congreso. ¿Por qué? Porque el Congreso es la entidad más democrática, ¿no es cierto? Los representantes, pues, del pueblo. Pero ¿qué es lo que dicen los que proponen asamblea constituyente? Quiera o no quiera el Congreso, el presidente la llama por decreto. Es decir, se concentra el poder por decreto y se crea una asamblea constituyente por encima del Congreso que puede dejar sin efecto las decisiones del Congreso, que fue lo que hizo Nicolás Maduro en Venezuela. Es decir, por decreto te bajas al Congreso, al Tribunal Constitucional, a la Corte Suprema, a la Defensoría del Pueblo, por decreto te bajas a todos. ¿Eso cómo se llama? Golpe de Estado. No es aceptable que por decreto del presidente se rompa el orden constitucional establecido. Asamblea Constituyente es golpe de Estado. Y eso tenemos que decirlo con absoluta claridad, todas las personas, todos los peruanos que estamos interesados en defender la forma democrática de gobierno y en defender el gobierno limitado. Eso es absolutamente fundamental. ¿No es cierto? A mayor abundamiento, la gente que propone asamblea constituyente no te propone una elección democrática donde va a haber un peruano un voto, sino que te propone una elección de tipo corporativista, gremialista. ¿Qué es lo que dicen las personas que proponen asamblea constituyente? Que hay que darle una representación especial a las comunidades campesinas. Es decir, que si eres campesino, tienes un número determinado de asientos reservados. Si eres nativo, también un número determinado de asientos reservados. Si eres de tal profesión, pescador, un grupo. Si eres de tal otra profesión, también. De tal otra profesión, también. Es decir, ya no hay el principio de un peruano un voto, de un ciudadano un voto, el principio de igualdad en el voto se quiebra, se rompe. Algunos peruanos tienen más poder de voto y otros peruanos tienen menos poder de voto. Ustedes busquemos analizar todos juntos. En función de qué se va a determinar quién peruano tiene más poder de voto y quién peruano tiene menos poder de voto. En función de criterios de reivindicación, en función de criterios de generar igualdad, en función de criterios de eliminar desigualdades estructurales, o en función de criterios políticos, o para favorecer a unos y desfavorecer a otros. Entonces lo que se plantea es un régimen que en el fondo es antidemocrático, y donde se asigna mayor poder de voto o menor poder de voto en función de criterios étnicos, raciales, de género, ocupacionales, como ocurría, por ejemplo, en la Italia de Mussolini, ¿no? O como ocurría en los regímenes racistas, africanos, del siglo XX, como fue Sudáfrica antes de Nelson Mandela, y como fue Rodesia también, hoy día Zimbabue, en la época de Ian Smith, ¿no es cierto? Entonces, proponen un régimen pues totalmente antidemocrático. Entonces, todo esto es inaceptable, va en contra de todo lo que significa el derecho constitucional, va en contra de la misión histórica del derecho constitucional. Es la perversión, la negación del derecho constitucional.
Porque con el argumento de la Asamblea Constituyente, con el argumento de dar legitimidad o de que sea una especie de fiesta democrática, lo que se termina haciendo es legitimando un golpe de Estado. ¿Por qué golpe de Estado? Me pedían definición de golpe de Estado. Porque hay un golpe de Estado cuando, por la mera voluntad del Poder Ejecutivo, se borra del mapa los demás poderes. Y la Asamblea Constituyente que nos están proponiendo es eso. Por decreto supremo, creamos una Asamblea Constituyente que puede concentrar el poder y dejar sin efecto todo lo que hacen las demás instituciones del país. ¿No es cierto? Entonces eso no es aceptable, pues. Y contra eso, mi punto de vista, podemos eventualmente discutir, es que tenemos que resistir y tenemos que combatir. Si hay una Asamblea Constituyente, incluso habrá que postular a la Asamblea Constituyente para poder cuestionar esto, ¿no? Están preguntando el tema del referéndum. Efectivamente, ¿no? Debería haber un referéndum. Debería haber digamos, la decisión de adoptar una Asamblea Constituyente debería adoptarse primero en el Congreso, luego someterse a referéndum, luego instalarse la Asamblea Constituyente, y luego, posteriormente, someterse a referéndum de nuevo, si es que se adopta este camino, ¿no? Deberían haber, de hecho, dos referéndums, uno al comienzo y uno al final. Pero lo más importante es que la decisión inicial nazca del Congreso. Ahora bien, esta situación, pues, que es tan complicada, es mi crítica al tema de la Asamblea Constituyente. Pero ahora de manera muy breve, ¿cuáles creo yo que son las reformas constitucionales que el Perú necesita, que el Perú requiere? El Perú realmente tiene muchos problemas muy graves en materia de separación de poderes. Es fundamental llevar a cabo una reforma política profunda en el Perú, porque en el Perú la situación que tenemos es que no hay una democracia que se haya podido consolidar. Hay un país que ha crecido económicamente, que ha creado una clase media, que ha logrado reducir un poco la desigualdad y generar cierta prosperidad económica y cierta inversión. Es decir, ha habido cierto éxito en el Perú. Consecuencia, desde mi punto de vista, principalmente del capítulo económico de la Constitución y de la inercia de determinados gobiernos. Un gobierno inútil, que no hace nada, a veces puede generarte crecimiento, porque no hacer nada es mejor que hacer cosas malas, ¿no? Entonces, por eso el Perú ha crecido un poco, pese a ser un Estado gigantescamente ineficiente. Pero a nivel de separación de poderes, el Perú tiene un problema, que es que la separación de poderes en el Perú es tan disfuncional que un poder del Estado es muchísimo más poderoso que los otros dos, y es muchísimo más poderoso que las entidades subnacionales, como los gobiernos regionales o las municipalidades. El poder ejecutivo en el Perú tiene un poder gigantesco, un poder colosal, hasta el punto que, desde mi punto de vista, en el Perú no tenemos en realidad presidente, sino que tenemos todavía virreyes o quizá incas, inclusive. El presidente del Perú no solo controla el presupuesto público, no solo controla las Fuerzas Armadas, sino que también es el principal legislador del país. El Congreso no es el principal legislador del país. El presidente es el principal legislador del país. El Congreso aprueba una ley que muchas veces va a ser una ley muy corta que no dice nada. 1, 2, 3 artículos. Esa ley va a ser reglamentada por el presidente. Y el reglamento va a tener 300, 400 artículos. Todos los abogados saben esto. No todos los abogados repiten como un mantra. La ley no importa, revisa el reglamento. Las verdaderas leyes en el Perú son los reglamentos. El presidente es el legislador. El Congreso es decorativo y el presidente es el legislador. Peor aún, el presidente le exige al Congreso facultades delegadas para legislar. El Congreso prácticamente siempre le da facultades para legislar al Ejecutivo, y el Ejecutivo en cuestión de semanas, aprueba paquetazos con cientos de decretos legislativos. Es decir, en semanas te transforman el ordenamiento jurídico completo con decretos legislativos. Y el Congreso no puede revisar significativamente estos decretos legislativos, y si se pone a revisarlos, le dicen que es obstruccionista. Entonces, es un poder gigantesco el del Ejecutivo. El poder normativo del Ejecutivo es gigantesco.
El Poder Ejecutivo inclusive puede firmar tratados sin que el Congreso los apruebe, comprometerse de manera indefinida con otros países sobre determinadas cosas, solo porque el presidente dice, sin que el Congreso lo pueda discutir. Entonces es un poder gigantesco el del Poder Ejecutivo. Es indispensable, urgente, limitar el colosal poder del Ejecutivo en el Perú. Y el Congreso no tiene la capacidad de hacer frente al presidente, porque es un Congreso débil que no es capaz de tener buena representación. ¿Por qué no puede tener buena representación al Congreso? Porque los distritos electorales en el Perú son muy grandes, son distritos electorales plurinominales. Los distritos electorales plurinominales tienen dos problemas. Problema número uno, hay demasiados congresistas por distrito electoral, de manera tal que ninguno de nosotros sabe quién es su congresista, ¿no es cierto? Jorge, ¿quién va a ser tu congresista en este nuevo parlamento que se va a instalar? ¿Quién va a ser tu congresista? ¿Va a ser Adriana Tudela? ¿Va a ser el ambiente Montoya? ¿Va a ser Alejandro Cabero? ¿O va a ser otro congresista? Uno del Partido Morado. Susel Paredes. ¿Quién va a ser tu congresista, Jorge? No sabes. Yo tampoco sé quién va a ser mi congresista. Van a haber demasiados. Todos representan a todos, nadie representa a nadie. No hay fiscalización. No funciona la representación. Y ojo que varios de los congresistas que he mencionado son excelentes amigos míos, ¿no? No era una crítica a ellos, eran ejemplos. Entonces, hay ese problema. Y es peor todavía. Porque los distritos plurinominales impiden que haya partidos políticos en el Perú, por una razón que le voy a explicar ahora. ¿Qué es lo que yo pienso que se requiere? Transformar el sistema, a ver, digamos, miren lo que ocurre en Lima. 31 congresistas por Lima, más de 20 listas, multiplica 31 por 20, más de casi 700 congresistas en una elección al Congreso por Lima. ¿Es posible votar de manera informada? No. ¿Es posible saber quiénes candidatean? No. ¿Es posible darte cuenta de lo que pasa con más de 700 candidatos? No. Nadie le interesa, nadie sabe quiénes candidatean, es una especie de simulacro de democracia. No es una democracia que funcione bien. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Lima se parte en 31 pequeños distritos, de manera tal que ya no hay tal cosa como congresistas por Lima, sino que hay un congresista por San Juan del Urigancho 1, hay un congresista por Ate con La Molina, hay un congresista por Magdalena con Pueblo Libre, hay un congresista por Independencia, y lo mismo en otras regiones del país. Ya no hay un congresista por el departamento del Cusco, sino un congresista por la ciudad del Cusco, o un congresista por la provincia de la Convención, o un congresista por la provincia de Azángaro, un congresista por la provincia de Lampa. Y en cada una de estas provincias hay solo un congresista. Entonces ya no van a haber elecciones con cientos de candidatos, sino elecciones con 2, 3, 4 candidatos. Y esto, de hecho, yo lo he conversado muchas veces con Adriana. De hecho, por eso es que ella posiblemente lo propone. Lo hemos conversado muchas veces. Y de hecho, la persona que propuso esto por primera vez en el Perú es el magistrado del Tribunal Constitucional, José Luis Ardón, que él, de hecho, tiene un libro escrito sobre eso. Entonces, si se implementa esta reforma política, que ha hecho muy bien Adriana en plantearla, y ojalá la podamos aprobar, si se implementa esta reforma política, lo que ocurre es que para poder tener una buena bancada en el Congreso, el partido político tiene que ganar un montón de pequeñas elecciones. Si quedas segundo en todas esas elecciones, no tienes congresistas, tienes que ganarlas. Entonces los partidos políticos chicos se unen, y el sistema electoral genera que hayan partidos políticos. Es decir, si no hay partidos políticos en el Perú, no es porque los peruanos seamos inmorales, no tengamos cultura democrática, seamos unos malditos, tal por cual, sino si no hay partidos políticos en el Perú, es porque las reglas electorales no permiten que hayan partidos políticos. Las reglas electorales determinan el sistema político. Estados Unidos y Inglaterra tienen partidos políticos porque tienen este sistema. Italia no tiene partidos políticos porque tiene el mismo sistema que el Perú. El resultado es determinado por las reglas. Si queremos partidos, tenemos que cambiar las reglas, ¿no es cierto? Entonces, esto es una reforma importante. Otra reforma importante que Adriana también la ha mencionado, Alejandro también la ha mencionado, es la reforma vinculada a que el Congreso no debe elegirse por completo junto con el presidente, sino que el Congreso debe elegirse por tercios o por mitades, de manera tal que una parte del Congreso se escoja con el presidente
y una parte del Congreso se escoge a la mitad del periodo presidencial. ¿Esto por qué es importante? Número uno, le da más control al pueblo sobre los políticos, de manera tal que el pueblo puede premiar o castigar a los políticos en función de su desempeño. Puede premiar o castigar al presidente otorgándole más mayoría parlamentaria o reduciendo su mayoría parlamentaria. Eso es fundamental, porque reduce el problema de la agencia. Y además, esto de acá obliga a los partidos políticos a trabajar de manera consistente. ¿A qué me refiero con trabajar de manera consistente? Hoy en día, un partido político determinado puede postular a una elección. Incluso hay congresistas que son electos por este partido, forman una bancada. Pero cuando termina la elección, frecuentemente el partido político se desentiende de la situación. Entra en una especie de hibernación. Cambia su logo, cambia su nombre, cambia su ideario y reaparece 5 años después con una forma totalmente distinta, ¿no? Renovación Nacional, el partido de Forsyth. ¿Qué cosa era antes? ¿Alguien se acuerda? ¿Sí o no? Era algo totalmente distinto. El partido mutó, ¿no es cierto? Lo mismo con varios otros partidos que no quiero necesariamente mencionar los nombres. Pero muchos partidos políticos en el Perú, salvo honrosas excepciones, lamentablemente son vientres de alquiler. Y el fenómeno de los vientres de alquiler ocurre porque participas en una elección y ya te desentiendes, ¿no es cierto? Tu partido lo pones a disposición de el que va a venir a la siguiente elección. Si el Congreso se modifica, se cambia por mitades o por tercios, el partido político está obligado a trabajar permanentemente, a trabajar las campañas permanentemente. Y eso de alguna forma va a permitir que haya una mayor institucionalidad. Entonces, esa sería la reforma del poder ejecutivo, la reforma del poder legislativo, y la tercera reforma es la reforma del sistema de justicia. No quiero prolongarme mucho porque ya es tarde, pero con relación a la reforma del sistema de justicia, lo indispensable, lo fundamental es que hay un problema muy grave en el Perú, porque en el Perú no hay una corte de justicia que pueda frenar los excesos del poder. En el Perú tenemos una Corte Suprema y un Tribunal Constitucional, y ninguno de los dos puede trabajar bien, por razones que voy a explicar a continuación. La Corte Suprema, ¿por qué no trabaja bien? Es una corte que tiene más de 40 miembros. Los miembros no son elegidos de manera transparente, son elegidos por la Junta Nacional de Justicia, que es a su vez escogida o está compuesta por gente de colegios de abogados, de universidades, no es transparente, hay muchos conflictos de interés. Entonces hay un montón de jueces electos de una manera poco transparente, que nadie los conoce, y además muchos de los jueces son provisionales. Entonces la Corte Suprema en el Perú es una corte muy débil, compuesta por personas que de repente están en el Zoom, algunos magistrados de la Corte Suprema, y ustedes no saben porque no los conocen, ¿no es cierto? Entonces es una Corte Suprema muy débil, extremadamente débil. El Tribunal Constitucional es un poco mejor. La gente sí conoce a los magistrados del Tribunal Constitucional, por lo menos la gente involucrada en el mundo del derecho. Pero el Tribunal Constitucional tiene otro problema, y es que los magistrados del TC, que son electos por el Congreso, tienen un periodo de gestión extremadamente corto, de 5 años. Y lo normal es que terminan su periodo de gestión de 5 años, que es el más corto del mundo, y el Congreso se demora en elegir a sus reemplazos. Entonces el Tribunal Constitucional está compuesto por magistrados que tienen el mandato vencido. Y tener el mandato vencido afecta su independencia, porque pueden ir algunos congresistas al Tribunal Constitucional y decirle, doctor fulano de tal, si usted hace tal cosa, de repente apuro el proceso de su reemplazo. Si usted hace tal otra, de repente demoro el proceso de su reemplazo. Y como el sueldo es bueno, como les ponen chofer, como es una situación de poder, de repente se puede afectar su independencia. Entonces, una corte que tiene que controlar el poder no puede estar conformada por magistrados que tienen el mandato vencido. El magistrado que no tiene la inamovilidad en su cargo, sino que está en el limbo, en cualquier momento lo pueden sacar, no reúne las condiciones para combatir e enfrentar el poder de manera efectiva. Entonces, el sistema de justicia en el Perú tiene problemas gravísimos, estructurales. ¿Cuál podría ser una fórmula de solución? Fusionar el Tribunal Constitucional y Corte Suprema. No necesitamos los dos, basta uno. Y establecer que estos magistrados deben ser electos de una manera que les dé mucha legitimidad. Por ejemplo, nominados por el presidente, confirmados por el Senado o por el Congreso. Y establecer que estos magistrados van a servir o de por vida o por un periodo de gestión muy largo.
de manera tal que no se genere el problema que hay en el Perú actualmente, ¿no? El modelo de Estados Unidos, desde el punto de vista judicial, es realmente muy bueno. Yo me inclinaría a copiar el modelo norteamericano en la Corte Suprema de Estados Unidos. Entonces, ese es, creo yo, el modelo que habría que seguir, ¿no? Ese es el modelo que habría que seguir, ¿no? Yo creo que no habría que cambiar yo creo que debería mantenerse el control concentrado. Eso creo que habría que mantenerlo, ¿no? Pero eso es lo que hay que hacer, ¿no? Una reforma constitucional, además, que permita que no haya tanto un tribunal de asesores, no, sino un tribunal de magistrados. Es decir, ¿qué ocurre actualmente en el Tribunal Constitucional del Perú? Yo he trabajado ahí años, ¿no? Por si acaso. En el Tribunal Constitucional del Perú, el TC resuelve al año decenas de miles de casos. Y hay días donde el TC publica 200, 300, 400 sentencias. ¿Es humanamente posible para un magistrado leer 300 sentencias en un día? No. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que los magistrados del TC están firmando cosas sin leer. Hay asesores del TC que están haciendo sentencias y magistrados que se supone que tienen que debatir, discutir, estudiar cada caso, que no están debatiendo, estudiando los casos, sino que están firmando sin leer, porque hay demasiados casos. Entonces, la naturaleza de una alta corte de justicia no es emitir decenas de miles de sentencias sin leer. Esa no es la naturaleza de una alta corte de justicia. Una alta corte de justicia debería tener la facultad de escoger qué casos resuelve. En un año debería poder emitir no 10.000, 15.000 o 20.000 sentencias, sino de repente 200 o 300 sentencias, cada una de las cuales debería ser debatida en vivo, en televisión pública, por los magistrados, y además redactada la sentencia por los magistrados. Y ahí tendríamos realmente jurisprudencia, y una corte de justicia que sería un poder del Estado tan poderoso, tan importante como los otros, que podría frenar a los otros. Entonces se requiere esta reforma urgente del sistema de justicia. Y a esta hay otras reformas, ¿no? Hay temas de arbitraje, de justicia privada que se pueden implementar. Es muy importante también que los procesos sean orales, ¿no es cierto? Que haya una audiencia, que el juez sentencie ahí en la audiencia, en todos los casos, para que no hayan procesos que demoren de repente 10 años, 12, 13, 14 años, ¿no? Entonces, en principio, yo creo que hasta acá llega mi breve exposición. He hablado seguramente más de la cuenta. Les agradezco por su atención. Mil disculpas si me demoré un poco, pero yo encantado siempre de conversar con ustedes, ¿no? Y si tuvieran preguntas, encantado de responderlas, ¿no? Muchísimas gracias. Voy a tomarme el tiempo de leer algunas de las cosas que han puesto en el chat, que están interesantes también. Pero Antonio, que has levantado la mano, por favor. Antonio. Hola, ¿sí me escuchan? Escucha, Antonio. Yo quería saber si por algún motivo tenemos la mala suerte de que Castillo logre estar en el poder e intente tomar el poder. El artículo 64 creo que es cómo deberíamos activarlo, cómo se podría, se tiene que hacer a través de un juicio, una denuncia ante el Tribunal Constitucional. Si no existe el Tribunal Constitucional, ¿qué se debe hacer? ¿Cuál sería el camino? Ya. A ver, gracias por la pregunta. No es una pregunta fácil, ¿no? Tú estás refiriéndote al artículo de la Constitución que te habla del derecho de insurgencia. La Sí. naturaleza del derecho de insurgencia es que este derecho de insurgencia se ejerce como último recurso, cuando hemos perdido el Estado de Derecho. Entonces, no hay una autoridad que te pueda autorizar a que ejerzas el derecho de insurgencia para que lo puedas ejercer. Eso sería contrario a la naturaleza del derecho de insurgencia, ¿no es cierto? Entonces, el ejercicio de este derecho siempre es fáctico. Y en el momento, ex ante, nunca va a haber una posibilidad fácil de poder diferenciar el ejercicio legítimo del derecho de insurgencia de simple insubordinación, sedición o terrorismo. Entonces, al final, el que determina cuándo el derecho de insurgencia está ejercido válidamente y cuándo inválidamente es el juicio de la historia, el juicio de la moral, es eso. No hay ninguna autoridad judicial o estatal jurídica que pueda determinar eso. Eso es contrario ¿Te a puedo la hacer ley. una segunda pregunta? ¿Te puedo hacer una segunda pregunta y la última? Sí, por Nosotros supuesto. tenemos la ley 26300. Ya, A través de esa ley nosotros podemos lograr esos cambios constitucionales que estamos buscando para los libertarios, que el voto sea libre,
Ah, ya, Lo que ya, me ya. estabas comentando, el tema de que sea un congresista, lo que ya han presentado algunos congresistas ahorita como una reforma, juntar las firmas, creo que son 75.000 firmas que deberíamos sumar, Ya, si es que claro. no me equivoco, y todas estas pequeñas modificaciones que tenemos, podemos hacerlas paralelas al partido, ¿sería óptimo? ¿Qué Ah, opinas? te refieres a la ley de participación ciudadana y referéndum. Sí, sí. Claro, el problema de esa ley es que esa ley se llama ley de participación ciudadana, pero debería llamarse ley en contra de la participación ciudadana, porque la ley está diseñada para que sea extremadamente difícil que haya participación ciudadana, porque la cantidad de firmas que pide son gigantescas. Para Te poder, cuento, para plantear, he digamos, logrado conseguir con un amigo, ya, conseguimos las firmas para la no reelección de congresistas, Esmil ah, Raúl, sí. Y también hicimos para la recolección de firmas para la muerte civil, y salió Kuchiki y nos mató el proyecto, porque salieron ellos con una versión, cuando nosotros íbamos a presentar 90.000 firmas aproximadamente. ya, ok, claro, pero son barreras bien altas, y para reformas Sí. constitucionales, porque Pero para te poder. comento, cuando usamos redes, es muy rápido. Ya, a ver, ya te entendí, ¿ya? Ojo que no estoy necesariamente de acuerdo con los proyectos de ley que has planteado, ¿ah? Ojo, hay que decirlo con honestidad. Yo no estoy en contra de la muerte civil y además yo estoy a favor de que haya reelección en el Congreso. Yo sí creo que debe haber reelección en el Congreso, pero podemos discrepar, ¿no? Es lo democrático discrepar. ¿Cómo funciona este tema? Hay una cantidad de firmas que se requiere para presentar un proyecto de ley, y ese proyecto de ley, como mencionan en el chat, efectivamente puede ser adoptado por un congresista o rechazado por un congresista. Luego, hay una cantidad más grande de firmas que se piden para gatillar un referéndum. Y si llegas a esa cantidad más grande, ahí sí te vas a un referéndum, ¿no? Y si quieren cambiar la constitución, se requiere una mayor cantidad de firmas todavía. Creo que para cambiar la constitución es 5% del padrón electoral. Entonces, no me acuerdo el número exacto, pero es una cantidad brutal, ¿no? Si tú conseguiste 90.000 firmas, me parece una hazaña. Conseguir 90.000 firmas es una hazaña política bien bacán. Te felicito. Pues no es fácil, ¿no es cierto? Pero realmente esta ley pone trabas a la participación política, ¿no? Pero gracias por la reflexión. Te agradezco mucho. Pasamos a otros comentarios que hay otras personas que están levantando la mano. Pero te agradezco, Antonio, por la pregunta. El señor Salazar López, de repente, no se escucha. Doctor, buenas noches. Como yo soy un poquito boomer en todo esto, Uh -huh. gracias a mi asistente he podido entrar con el nombre de Salazar, pero soy Luis. Disculpe. No, al contrario. Doctor, en primer lugar, felicitarlo. Muchas gracias. Escuché mucho de su padre, lo he visto mucho de su padre y a usted lo he seguido mucho en la Universidad Católica y en la facultad. Ah, Soy muchas gracias. sacerdote, soy sacerdote y tengo que Ah, decirle un de una gusto. manera muy sincera que gracias a Jorge es que tenemos el placer, el honor y el orgullo de poder tenerlo aquí y desde ya quisiéramos que, apelando a su misericordia y a su humildad, que no sea la única vez, porque de verdad que lo necesitamos muchísimo. Yo voy a hacer lo posible para acompañarlo otra vez. Padre, mil disculpas la interrupción. ¿Usted fue compañero de clase mío en la Católica? No, sino que en la Católica se hablaba mucho de usted y Ah, entonces debatíamos mucho porque siempre hablábamos si era usted de derecha o si era de ultraderecha y entonces decíamos, no, nada que ver. Hay que ver el padre y el hijo lo ha superado. Entonces estábamos siempre en esa connotación, en esa tertulia filosófica. Entonces yo estudié filosofía y teología ya en la Católica y pedagogía también. Bueno, para no quitarle más tiempo a todos los líderes y a usted, doctor, sobre todo, ¿cómo puedo yo articular un ataque para los que sustentan una bandera de la constituyente cuando usted de manera precisa ha dicho, cuidado, todo aquel que enarbola esto es porque quiere realmente centralizar el poder, apoderarse del poder con matices fantasiosos, ¿no? Siempre y cuando ellos pueden responderte, bueno, pero en la 93 también se vio por ese camino, entonces ahora me dices tú que quiero empoderizarme. ¿Cómo logro atacar, ¿no? Responder para así salir de ese entrampamiento de los zurdos, ¿no?
Correcto. Gracias, doctor, y disculpe la No, extensión. muchas gracias, padre, por la pregunta, y encantado de poder conversar con usted, ¿no? A su servicio siempre. Aquí el tema es que no es fácil responder esa pregunta, porque si es que el argumento para hacer algo es que antes se hizo de esa forma, vamos a perseverar en el error y nunca vamos a poder salir, pues, del pantano o del círculo vicioso en el cual hemos estado, lamentablemente, por toda nuestra historia republicana. El gran fracaso de América Latina como región y del mundo hispanoamericano ha sido precisamente el no haber podido crear un régimen constitucional duradero y legítimo. Y este fracaso histórico de América Latina es precisamente el fenómeno que usted, padre, nos está describiendo. Mi opositor político fue un maldito, miren lo que dice, entonces yo tengo que devolverle igual, ¿no es cierto? Es decir, más que el amor al país, más que un análisis objetivo de cuáles van a ser las consecuencias de los actos que yo estoy llevando a cabo, me guío por, quiero vengarme del otro, quiero chancar al otro, un sentimiento negativo, ¿no? Quiero sacarle al otro, ¿no es cierto? Me guío por el anti, ¿no? La constitución fujimorista me friega, y antes de eso era la constitución aprista que te fregaba, o izquierdista. Entonces, esa lógica es la que hace daño. Si seguimos en eso, es el perro que se muerde la cola, y es lamentablemente la mediocridad permanente, el atraso permanente. Entonces, es un tema de patriotismo, y de amor por el Perú, el amor por nuestros hijos, por nuestros nietos y por nosotros mismos, de construir un país que nos merecemos, ¿no? No tengo mejor respuesta que esa. Es eso, nomás, no sé qué más decir. Y es Ok, doctor, apelando por su paciencia, solo una cosita pequeña, una última pregunta, si es que lo permite también Jorge y usted. Fíjese, ayer justo Jorge entrevistó de una manera excepcional a una líder izquierdista o zurda, donde ella sostenía que era muy importante reconocer, recordar y revitalizar la Constitución que se le debía a Sánchez Cerro. ¿Qué podríamos decir frente a eso, doctor? Porque como que no lo llegué a captar muy bien el mensaje de esta chica, pero tenemos que estar un poco atentos a todo para poder responder y saber atacar, ¿no? Ya izquierdista estaba elogiando la Constitución de 33 de Sánchez Cerro. Sí. Qué curioso, porque normalmente los izquierdistas no están de acuerdo con Sánchez Cerro, que era Sí. un poco autoritario en todo caso, ¿no? Me llama la atención, no la escuché, entonces no sabría bien qué cosa responder. Quizá lo que ella estaba destacando era la importancia que se dio en esa época del tema de las comunidades campesinas, que era eso, pero realmente al no haberla escuchado, no quiero hablar sobre... Disculpe, la chica era nacionalista patriota, no era de izquierda, no se autodenominaba de izquierda. Perdón, Ok, ok, eso entiendo, ya. perdón. De hecho, la Constitución del 33 fue de las constituciones que hemos tenido en el Perú de las más exitosas, ¿ah? De las que más tiempo han durado. Entonces yo creo que, digamos, las mejores constituciones de la historia del Perú, con cargo a equivocarme, con cargo a revisar más, probablemente son la vigente, la actual del 93 y la del 33. Entonces, en ese sentido, yo podría coincidir parcialmente con esta persona, con esta chica, ¿no? Que no conozco y me gustaría conversar más con ella. Pero creo Muchas que hay gracias. un punto ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora, bueno, escuchemos al señor Luis Sáenz. Gracias por sus preguntas, que están muy buenas. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir su sapiencia con todos nosotros. Hice una consulta. Jorge mencionaba las 5 reformas relacionadas a la parte liberal, y quisiera saber cuán próximo es, como decir, como digo, o sea, las 5 reformas nos dicen que cuando llegue un partido liberal a ser gobierno, se van a efectuar. Pero ¿qué pasa? Esas 5 reformas a veces chocan con diversos intereses o grupos económicos. Entonces, puede ser que estos grupos económicos puedan reaccionar e irse netamente a la Constitución, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntar si sería mejor primero reformar la Constitución, algunos artículos, para que poder lograr que estas reformas puedan llevarse a cabo en su totalidad. Correcto. A ver, yo creo que la defensa de la libertad
no necesariamente sigue un plan que vaya a ser preconcebido. Digamos, no hay una sola forma de defender la libertad, hay varias formas, el mundo es complejo, digamos, poco a poco, digamos, puede hacerse de diferentes maneras, ¿no? Entonces, yo sí creo que es necesario reformar algunos artículos de la Constitución, como por ejemplo los que mencioné, para resguardar en un mayor grado la libertad en el Perú. Yo O sea, creo que primero se reforma y después se efectúan las reformas que estamos planteando en el partido. así Primero se es. reforma la Constitución. Claro, digamos, yo he escuchado algunas veces el tema de las 5 reformas, ¿no? Que son en realidad como macro reformas, dentro de las cuales hay muchas más reformas, ¿no? Esas 5 reformas hay que hacerlas, definitivamente, y toma tiempo, y hay que estudiarlas, y hay que trabajarlas en detalle, redactar los proyectos de ley. Si hay personas interesadas en hacer eso aquí, en este partido, yo puedo ayudarlo, ¿no? Podemos hacer una comisión para aterrizar concretar las 5 reformas, redactando los proyectos de ley correspondientes. Digamos, el único camino es plantearlas, introducirlas en el debate político, discutirlas. Hay en este Parlamento congresistas que están abiertos al discurso liberal y que están dispuestos a recibir proyectos de ley. Mira, Luis, a ver, con la honestidad del caso, yo me he juntado con congresistas electos, más de uno, y me han dicho, oye, Lucas, apóyame generando proyectos de ley. Entonces, si ustedes quieren ponerse a trabajar proyectos de ley liberales, me los pasan. Yo los reviso, los revisamos juntos y se los pasamos a los congresistas que están buscando proyectos de ley. Entonces, las reformas las tenemos que hacer nosotros, ahora. No esperar que providencialmente, un día, quizá, un partido liberal tome el Perú. El mundo es complejo y hay que hacer las cosas ahora, ¿no? Entonces, esa sería un poquito mi visión, ¿no? Trabajar políticamente, siempre. Explicar, estar involucrados en el debate político, en la discusión política, pero empezar ahora, ¿no? Perdón que no te puedo decir más, pero esa sería mi visión. Una pequeña duda, ¿por qué en algunos casos la gente llega a relacionar a ciertas constituciones que para algunas épocas, si se puede decir de esta manera, llegan a ser más beneficiarias para el futuro, pero debido a, por X razones que se hayan implantado, por ejemplo, una dictadura, por ejemplo, ¿no? Con Sánchez Cerro, un ejemplo de Chile, Pinochet, ¿por qué en algunas ciertas personas llegan a repudiar tanto aquellas quitando el hecho de que obviamente yo estoy en contra de todo obviamente en contra de lo que hayan hecho contra los derechos humanos y esas cosas, porque eso no tiene nombre ni por ningún lado, y esa sería mi gran duda, porque a veces, o sea, entiendo, ¿no? El repudio que puede llegar a tener o ese pata se metió al poder por la fuerza y todo, pero ¿por qué a veces no la gente no llega a mirar un poco la segunda cara de la moneda? A veces es mi duda, ahí sí, para aclarar. Claro, a ver, no estoy seguro, entiendo que tu pregunta es por qué no se le presta tanta atención al resultado del desempeño de la Constitución, sino que la gente se obsesiona con la persona que la aprobó, ¿no? Esa es un poco la pregunta. Sí, sí. Ya, si la pregunta, digamos, frente a ese tema, yo te contestaría que es un tema en la naturaleza humana, ¿no? A los seres humanos les resulta más fácil pensar en términos concretos que en términos abstractos. Y la gente, por naturaleza, recuerda más a las personas que a las ideas. Entonces, simplemente en la política, todo es más fácil si hablamos de personas. De repente, la gente no tiene idea qué pensaba Alberto Fujimori, pero saben que son antifujimoristas, o fujimoristas, ¿no? De repente la gente no sabe en realidad qué pensaba Alan García, pero lo odia, o de repente lo ama, ¿no? Entonces, la política es así. Entonces, aquellas personas que tienen objetivos políticos siempre utilizan argumentos ad hominem, ¿no? Lo que hizo Fujimori, la Constitución del 93 es terrible, porque la hizo Fujimori y Fujimori es terrible, ¿no? O la Constitución chilena es terrible porque la hizo Pinochet y es terrible. Son falacias, ¿no? Es política barata. Pero en el mundo político se utilizan estrategias de política barata. Entonces, esa sería mi respuesta, simplemente una táctica política. Perfecto. Siguiente pregunta, por favor. La A ver, última pregunta. no sé quién tenía la mano levantada antes. Me parece Roberto Espinal, me parece que él había levantado mano. Ok. Sí, buenas noches. ¿Qué tal, Lucas? Buenas noches.
Agradeciendo tu participación por esta charla. Más bien, me parece bien lo que nos has nutrido sobre tus posiciones de reformar, de las reformas que estás planteando. Sin embargo, la verdad es que los poderes, ya sea el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, el Congreso, no tienen credibilidad. Y llegar a un acuerdo, tal vez para esas reformas, se necesitaría un camino que ayude a eso, ¿no? ¿Qué plantearías para poder solucionar ese tema? Bueno, yo creo que los acuerdos se construyen haciendo lo que estamos haciendo nosotros acá, conversando, discutiendo, exponiendo ideas. Una idea que nunca se expone y que nunca se expone bien, no es una idea que va a convencer a la gente. Entonces es un tema de trabajo político, ¿no es cierto? Nosotros podríamos rendirnos y decir, bueno, todo está desprestigiado, ¿no? Pero no, hay que hacer el trabajo político y poco a poco ir construyendo un consenso. Los enemigos de la libertad han hecho un trabajo político y han construido una serie de consensos en contra de la libertad. Y nosotros tenemos que deshacer eso, construyendo consensos políticos a favor de la libertad. Y eso se hace en las universidades, en el periodismo, en la política, en el activismo, en diferentes medios, ¿no? Y es el trabajo que estamos llamados a hacer todos. Convencer a los demás. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Es un apostolado. Convencer. No solo entre nosotros, sino a los demás, ¿no? Bueno. Entonces, Lucas, muchas gracias. muchas gracias. Una más, Por- pues, aceptemos. Jorge, para acá la gente está pidiendo. Ya, perfecto. A ver, Manuel, Esteban. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Quería preguntar sobre todo que una explicación del artículo 60 de la Constitución y que si la Constitución prohíbe más reformas, o sea, establece un límite de reformas de la Constitución misma del 93. O sea, solamente podemos modificar 3 o 4 o no tiene un tope. Ok, ya, gracias. A ver, voy a llamar a las demás personas que han levantado la mano y luego contestar las preguntas de manera conjunta. ¿Ya? Perdón, Jorge, que me tome esa libertad. Diego. No. Lucas, yo lo hacía porque me había dicho que tenía poco tiempo, pero si tú te quieres quedar toda la noche, O escuchar, pues, no quiero dejar a la gente con cosas en el tintero. A ver, entonces, ya tengo la de Manuel. Diego Edgar Ponce, creo. Buenas, ¿me escucha? Sí. Sí, mi pregunta es simple. Hemos visto que está apareciendo varios derechos, ¿no? Varios tipos de derechos. Entonces yo quería preguntar, según usted, ¿qué hace que un derecho sea derecho y cuáles son los límites o condiciones para que algo se convierta en derecho? Ya, gracias. Ahora, ya, muchas gracias por la pregunta. Excelente pregunta. Giuseppe. Buenas noches con todos. Mi pregunta es algo sencillo, creo. He visto que la legalización del aborto es algo que se produce en muchos países, pero quisiera saber, al menos acá en Perú, si se pudiera llegar a dar de manera constitucional. O sea, si además de legalizarlo también se puede dar de manera constitucional. Ya, ok. Gracias, Giuseppe. Gearim. Sí, buenas noches. Mi pregunta más sería sobre un sistema político que no me acuerdo que era de Suiza o Suecia, que es sobre la descentralización del poder, ya que esto genera menor corrupción y menor problemas al momento de ejecutar alguna ley, que era de que los congresistas o lo que ellos llaman congresistas allá en ese país eligen al presidente y este presidente dura en el tiempo de poder un año y eso limitaba las acciones del presidente. Ahora mi pregunta sería si esto sería probable que se aplique en el país, ¿qué tan bueno sería? Si las reglas deberían adecuarse al país o el país a las reglas, porque entiendo que hay leyes que chocan ahí y quería saber acerca de su opinión sobre este tema. Ya, muchas gracias, Gearim. Excelente pregunta. El señor Miranda Castillo. ¿Qué tal? Mucho gusto, señor Lucas Gersi. Mi pregunta tengo planteado es lo siguiente. ¿Por qué no hacer una pequeña lista relacionado con los artículos que deben modificarse de la Constitución? Por ejemplo, a mí me parece descabellado que haya una reforma total o parcial de la Constitución, porque si hay una reforma total, entonces significa que es una nueva Constitución.
¿no? Yo recuerdo el artículo de la Constitución, pero no me acuerdo el número, en el que se habla de que se permite la reforma total o parcial, pero si es total, entonces no es nueva, ¿no? Se está haciendo un cambio, como ya usted lo mencionó, un cambio absoluto, y se le está dando al Estado un poder enorme. Otro artículo el que me ha llamado la atención es sobre la posesión del subsuelo, y demás artículos que me gustaría se haga una lista, ¿no? Para que se lleve a bloque en el Congreso, porque no se puede hacer los cambios de la noche a la mañana, sino que se tiene que tener una base para que de esta forma no haya populistas que quieran justamente basarse de argumentos ad hominem para engañar a la población. Claro. Muchas gracias, señor Miranda. Le agradezco mucho por la pregunta. Muy buenas preguntas, realmente. Última pregunta de Andrés Berrocal. Muchas gracias a todos por las excelentes preguntas. Hola Lucas, ¿cómo estás? Muchas gracias por la exposición, muy buena la verdad. Yo solo quería una consulta, unas aclaraciones puntuales sobre el tema de tu concepción, ¿no? O tus concepciones que más se acercan a la definición de derecho, ¿no? A la palabra derecho. Por ejemplo, una vez un amigo me comentaba que un derecho, más que es garantizar pues una actividad o un deber en sí, es algo que el Estado no te puede quitar, ¿no? Que es algo inherente al ser humano. Entonces eso me llamó la atención mucho y me gustaría quizás conocer un poquito tu opinión, tu definición o definiciones que más se acercan a este concepto, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Andrés. Diego, ¿has levantado la mano de nuevo o era la mano antigua que te olvidaste de bajar? Era la antigua, creo, ¿no? Diego Guerrero. Bueno, creo que es un error. Bueno, voy a proceder a contestar sus preguntas. Muchas gracias por todas las preguntas. Comienzo con la pregunta de Manuel. Manuel preguntaba si es que hay un límite o un tope de reformas constitucionales que se pueden aprobar. La pregunta es que no hay ningún tope. La Constitución puede ser, en teoría, modificada la cantidad de veces que se modifique. Puede modificarse 100 veces, 200 veces, no hay un tope. Manuel también preguntaba por el artículo 60 de la Constitución. El artículo 60 de la Constitución, si mal no recuerdo, es el artículo básico del régimen de economía social de mercado, el régimen económico de la Constitución. El régimen económico de la Constitución se caracteriza porque la iniciativa privada, la decisión de qué producir, cuánto producir, para quién producir, se toma por el mercado. Y el mercado lo que hace es que agrega las decisiones de la mayoría de las personas. Es un proceso democrático, ¿no? Entonces, en el Perú es inconstitucional, por ejemplo, la fijación de precios. Que el Estado controle precios en el Perú es inconstitucional, por ir en contra del modelo económico, ¿no? La planificación económica también es probablemente inconstitucional, por la misma razón, ¿no? Pero de estos temas del modelo económico podríamos tener otra conferencia porque es un tema muy complejo, ¿no? Gracias, Manuel, por la pregunta. Ahora bien, la pregunta de Diego, que es un poco más filosófica, ¿no? La pregunta de Diego va unida, en realidad, a la pregunta de Andrés. Ambos han preguntado algo muy parecido, ¿no? Diego me preguntaba, ¿qué hace que un derecho sea un derecho? Y Andrés quería conocer cuál era mi definición de derecho. En realidad, yo soy una persona, de repente un poco bien escéptica, ¿no? La mayoría de constitucionalistas, de abogados, se creen todo esto, son muy crédulos, ¿no? O trabajan en categorías metafísicas. Yo no, yo soy muy escéptico. Yo no creo que existan los derechos como entidades reales. El derecho no existe como una mesa, como una silla, como una persona, sino que si los derechos existen solo como creencias de las personas. Entonces, al final, yo no creo que haya nada fuera de nosotros, o ningún derecho natural que predetermine qué es lo que va a ser un derecho. Yo creo que finalmente los derechos van a ser aquellos que la comunidad considere que deben ser considerados derechos. Creo que es un consenso social. Digamos, yo no soy un naturalista. Yo no creo que haya un derecho natural que descienda sobre nosotros. Podemos discrepar, ¿no? Hay posiciones que son favorables al derecho natural, incluso liberales, ¿no? Pero yo no tengo esa posición.
Yo creo, tengo una visión un poco más hayekiana del derecho. Yo creo que el derecho es tecnología institucional, que a lo largo de la historia las personas van descubriendo a través de procesos competitivos cuáles son las mejores soluciones a determinados problemas, ¿no es cierto? Se genera determinado problema. En un lugar lo resuelven con la regla jurídica A, en otro lugar lo resuelven con la regla jurídica B. Nosotros descubrimos que la regla jurídica B funciona mejor que la A, entonces la regla B sobrevive, la regla A desaparece. Entonces, a través de procesos competitivos, el derecho se va desarrollando. Al final, el derecho, ¿qué cosa es desde mi punto de vista? Es un producto. Suena radical de repente, pero yo tengo esa concepción. El derecho es un producto que lo vamos desarrollando competitivamente. Por eso es que el derecho al final no es producido de manera monopólica por el Estado, sino que cada municipio genera derecho en competencia con el municipio de al lado. Cada centro de trabajo genera derecho en competencia con el centro de derecho de al lado, ¿no es cierto? Cada centro arbitral genera derecho. El derecho es competitivo y se va desarrollando en el tiempo. Es competitivo y es dinámico. Entonces, yo creo que la naturaleza del derecho es esa, ¿no? Yo tengo una visión competitiva del derecho. Si ustedes me preguntan, ¿no?, de dónde he sacado mi visión del derecho, yo les recomiendo 2 libros. El primer libro es mi libro favorito de todos los libros que escribió Friedrich Hayek. Para mí es uno de los libros centrales del liberalismo. El último libro de Hayek, que se llama La fatal arrogancia. Ahí Hayek explica cuál es su concepción de derecho. Y yo me adhiero a la concepción de derecho de Friedrich Hayek en La fatal arrogancia. Luego, el otro libro que es importante con relación a esto, desde mi punto de vista, es un libro que se llama El derecho como hecho, escrito por un filósofo del derecho escandinavo, que se llama Karl Oliver Krona. Entonces, mi filosofía del derecho es una filosofía del derecho realista, que concibe el derecho como una entidad que se produce de manera competitiva y que es dinámica, a través del orden espontáneo. Entonces, esa es mi filosofía, mi visión del derecho. Que yo entiendo que es posiblemente una visión del derecho polémica, porque muchas personas tienen una visión justnaturalista del derecho. Pero podemos debatir, ¿no? Esa es parte de lo valioso de esto. Entonces, muchas gracias por esa pregunta, Diego y Andrés, que ambos me preguntaron algo similar. Giuseppe me preguntó sobre el aborto, y me preguntó si es que digamos, la aprobación del aborto, la legalización del aborto, sería constitucional. Yo estoy en contra del aborto, porque considero que, en realidad, no puede invocarse la libertad como argumento para suprimir la vida de un tercero. La libertad es ausencia de coacción, y la libertad no implica la libertad para matar. Entonces el argumento de libertad o autodeterminación de tu cuerpo para justificar poner fin a la vida me parece un argumento inaceptable moralmente y inaceptable también jurídicamente. Entonces por eso es que yo estoy en contra de ese tipo de defensas del aborto. La única justificación posible del aborto es, por supuesto, la defensa de la vida de la madre, porque hay un estado de necesidad, y hay discusiones ya filosóficas que se pueden tener respecto de cuándo empieza la vida, ¿no? 1 semana, 2 semanas. Ese es, digamos, el único argumento mínimamente viable del aborto, es decir que puede haber aborto porque todavía no hay vida, pero es una definición un poco perversa y arbitraria de la vida, decir que hay vida a partir de la semana 5, y por qué la 5 y no la 4, ¿no? ¿Por qué la 4 y no la 3? Entonces yo, frente a toda esta maraña de situaciones, sin ser experto en la materia, creo que la tesis más, digamos, consistente, posiblemente es decir que empieza en la concepción, posiblemente, ¿no? O intentar construir una definición de vida que sea sostenible, ¿no? Yo realmente no soy experto en esta materia, no lo he estudiado tanto como me gustaría, pero yo no estoy a favor del aborto, en general. Y además, considero que dependiendo de cómo se legalice el aborto, lo más probable es que sí habría que concluir que eso es inconstitucional, ¿no? Muchas gracias por la pregunta, Giuseppe. Pasando a la pregunta de Gearim, él me preguntó sobre la descentralización y también sobre la forma de gobierno de Suiza. La descentralización es muy importante porque introduce libre competencia, introduce un elemento de libre competencia
en el régimen público. Cuando hay descentralización, nosotros podemos descubrir cuáles son las reglas que funcionan y descubrir cuáles son las reglas que no funcionan. Es decir, lo que yo les hablaba de la fatal arrogancia y del derecho, lo descubrimos a través de la descentralización. Si nosotros tenemos descentralización y hay un municipio marxista-leninista y un municipio liberal, va a ser muy claro que el liberalismo genera prosperidad y el marxismo-leninismo genera pobreza. Entonces va a quedar evidenciado qué funciona y qué no funciona. Es decir, la descentralización nos permite ampliar el horizonte de nuestro conocimiento, nos permite experimentar, nos permite comparar la eficacia de diferentes políticas y seleccionar aquellas políticas que funcionan. Y además permite a las personas votar con los pies. Si una política es pésima en Magdalena, me voy a Pueblo Libre, etc. Entonces la descentralización es liberal, es buena, tiene que haber más descentralización. El problema con la descentralización en el Perú es que es una descentralización hipócrita. Porque en teoría se dice que hay descentralización, pero cuando leemos la ley orgánica de municipalidades o la ley orgánica de gobiernos regionales, nos damos cuenta que nos han estafado, que nos han vendido gato por liebre, nos han dicho que hay descentralización y en realidad no hay. ¿Por qué no hay descentralización? Porque en la mayor parte de los temas relevantes se le otorga a los municipios, a las regiones, facultad para gastar, para hacer cosas, pero esa facultad para hacer cosas siempre es obedeciendo las normas o la facultad normativa del Poder Ejecutivo. Entonces, al final, se trata en la práctica a los municipios y a las regiones como entidades desconcentradas del Poder Ejecutivo, con facultades ejecutivas, pero sin facultades normativas significativas. Entonces, la descentralización en el Perú es hipócrita. Yo creo que en el Perú la descentralización tiene que ser mucho más profunda, tiene que ser radical, y yo también les recomiendo un pequeño ensayo, que es un ensayo que habla sobre la descentralización desde el punto de vista liberal. Y es un ensayo absolutamente brillante, uno de los libros más importantes que un liberal debe leer. Un pequeño ensayo que se llama La teoría del gasto público local, escrito por Charles Thibault. Este es el ensayo que te habla de la descentralización desde el punto de vista liberal. Entonces todos los interesados lean, si pueden, este ensayo que se llama La teoría del gasto público local. El otro autor que mencioné era Karl Oliver Crona, y su libro se llama El derecho como hecho. Ahora bien, ya para contestarla... bueno, me preguntaron sobre Suiza. Suiza tiene la característica que el poder ejecutivo es un reflejo proporcional del poder legislativo. Es decir, si el Congreso tiene un partido que tiene el 30% del Parlamento, ese partido tiene que tener el 30% de los ministros. Y así sucesivamente. Es decir, el Congreso en Suiza, el Poder Ejecutivo en Suiza, es una comisión que siempre va a reflejar la conformación del Parlamento. Es decir, en Suiza todas las responsabilidades son compartidas. No existe oposición, sino que todos son gobierno de coalición de manera forzosa. Todos están obligados a conversar con todos, y todos están obligados a compartir el poder. Entonces, realmente el sistema suizo es un sistema que me gusta mucho. Creo que es, en mi humilde opinión, el mejor sistema constitucional que conozco. No sé si en el Perú lograremos tener eso, pero es hermoso, ¿no? Es casi como no tener poder ejecutivo. Pero bueno, ya, eso ya revela un poco mi visión particular del Estado, ¿no? El poder ejecutivo es muy peligroso. Si lo podríamos eliminar, habría que eliminar. Y luego el señor Miranda me estaba preguntando un poco acerca de la necesidad eventualmente de tener una lista de artículos de la Constitución que haya que reformar, y también acerca de la propuesta para de reforma constitucional para otorgar a la gente la propiedad del subsuelo. Yo los invito a ustedes a que me ayuden a elaborar esta lista, pues, de reformas constitucionales. Hagámoslo juntos, ayúdenme a hacerlo. Y vamos y entregamos esta lista a los congresistas. Hagámoslo, hagamos política, ¿no? Para eso estamos acá. Cambiemos el Perú, estemos a la altura de hacer algo para mejorar el país. Entonces, hagámoslo juntos, los invito. ¿No? Me parece una buena idea la del señor Miranda. Y luego, el tema del subsuelo es fundamental, ¿no es cierto? La expropiación del subsuelo que sufren los peruanos es una fuente terrible de conflicto social, es un acto de gran injusticia,
es un problema, pues, y hay que darle a los peruanos la propiedad del subsuelo. En otra oportunidad podremos seguramente conversar de manera mucho más detallada sobre eso. Bueno, ya habiendo respondido las preguntas, creo que ya me tengo que desconectar, pero les agradezco mucho por su atención, por sus excelentes preguntas, y realmente muy contento de poder conversar con ustedes. Ojalá pronto podamos conversar de nuevo. Muchas gracias.